Primero que nada, me gustaría orar para iniciar con la enseñanza. Padre eterno, le doy gracias por el amor, Señor. Pido de su perdón y pido de su ayuda para llevar este mensaje a mis hermanos. Primero que nada, que sea aplicable para mi vida, pero también a la vida de ellos. Que no sea yo, Señor, ni mi sabiduría vana, sino que sea usted, mediante su palabra, que nos ayude, Padre, a crecer, que nos ayude Padre, a entender. Denos de su Santo Espíritu, denos comprensión, pero también denos la valentía y la fuerza para poder aplicar, Señor, ese conocimiento en el día a día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, pues el tema de esta enseñanza, de esta prédica, se llama Nuestra vida tiene que cambiar. Amén. Nuestra vida tiene que cambiar. Y digamos, caray, pues, ¿en qué? En muchos aspectos. Y vamos a ir a la palabra en Romanos 12:2. Amén. En Romanos 12:2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Y entonces esta palabra nos invita a no estar conformes, ¿verdad?, a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y muchas veces decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues vamos a hacer creciendo en la palabra de Dios. El cristiano fue llamado a crecer. El cristiano fue llamado a crecer. Pero ¿qué tanto tiene que crecer? Bueno, ¿quién va a poner el límite del crecimiento? Pregunto yo. ¿Qué tanto puede crecer un árbol? El árbol crece hasta donde le es posible, ¿verdad? Hasta donde su naturaleza le permite. Así el cristiano. Ciertamente a muchos nos cuesta trabajo entender y llevar y aplicar el conocimiento de la palabra, así como prepararnos. No es fácil, pero así como el árbol, así también nosotros tenemos que crecer hasta donde nos sea posible. Y así somos llamados. Dice, como introducción, nuestra mente debe ser renovada, cambiada constantemente. Por esto es que dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿A quién? A Dios. ¿Con quién tenemos que quedar bien? Con Dios, ¿verdad? Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Entonces, al hablar de renovación, quiere decir que habrá que aplicar cambios, ¿verdad? A la hermana Claudia, creo que es una persona que está familiarizada con eso, porque el hermano Islas es una persona que se dedica a la construcción y a renovaciones, a cambios. Su trabajo consiste en realizar trabajos de personas que dicen, hey, quiero quitar esto, quiero hacer esto, quiero pintar de este color, quiero enyesar aquí, quiero meter luz acá. Total, son cambios y cambios y cambios. Pues así en la vida del cristiano, ¿verdad? Esta exhortación nos es hecha por Pablo, esta exhortación no es hecha por Pablo a personas inconversas, sino a cristianos, ¿sí?, que asistían a una iglesia. Esto de renovar la mente no fue a personas X, fue a una iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a renovarnos. De igual forma, como en el pasado, Pablo nos habla de que tenemos que sacrificar nuestra vida, de lo cual quiere decir todos nuestros deseos.
Lo mismo que dijo Pablo en aquel entonces es aplicable a nosotros como iglesia, ¿verdad? Renovaos, sacrifíquense, dejen atrás sus malos deseos, ¿verdad? La vida cristiana no es ir y venir a una iglesia, es vivir a Cristo crucificado y resucitado, ¿sí? Y hablamos hace un momento del evangelismo a la persona, ¿verdad? Que se le dijo que no es nomás ir a una iglesia y ocupar un lugar, ¿verdad? Así como el árbol es plantado, nosotros esperamos ver un crecimiento. Si es de frutos, esperamos frutos. Si es de ornato, pues esperamos sombra o en sí la flor que echa, no sé. Pero así es. Así también es el cristiano. Es como un árbol plantado, cada uno en su lugar. Es como una huerta, ¿verdad? Pero el árbol que está en el centro no debe de mortificarse por el árbol que está en la orilla, por los frutos que va a echar o que está echando, o decir, yo eché tan cantidad de frutos y tú echaste tanto. No, al final de cuentas nosotros fuimos llamados a echar frutos, ¿verdad? Nuestro compromiso es echar frutos, pero cada uno de forma independiente, ¿verdad? Y muchas veces nos podemos desesperar o podemos comparar, pero no es así. Cada uno necesita echar sus frutos. Así como dijo Dios que la semilla echaba al 30, al 60, ¿verdad? Al 100%. Todos tenemos un límite. Dios es el que pone, ¿verdad? El dar esos frutos. Entonces nosotros debemos preocuparnos por dar ese fruto. Ok, vamos a dar unos pasos para saber qué cambios debemos realizar. Y no quiere decir que sean la fórmula o la clave, pero sí son importantes para iniciar con los cambios. Muchas veces pensamos que porque ya somos cristianos y aceptamos una vez al Señor y declaramos con nuestra boca, ya con eso ahí quedó. No, ese es el inicio, reconocer, ¿verdad? Que vivíamos una vida de pecado, que estábamos muertos y que el Señor ha tenido misericordia y por gracia recibimos la salvación, ¿verdad? Entonces, punto número 1 dice, debemos saber y reconocer que nada podemos ocultarle a Dios. Uno de los pasos para cambiar nuestra vida es reconocer que nada podemos ocultarle a Dios. Y muchas veces nosotros aquí damos nuestra imagen la mejor apariencia. Somos callados, somos sumisos, pero en nuestro interior existe otra persona. Existe otro hermano Jesús, existe otra hermana Indira, existe otra hermana Claudia, otro Carlitos, ¿verdad? Pero en la iglesia manejamos el disfraz de cristiano muchas veces. Y no quiere decir que eso es malo, no. Tenemos luchas. Vivimos en un cuerpo pecaminoso, carnal, ¿verdad? Y hablaba el pastor que este cuerpo, la carne, se alimenta por todos los medios, por los ojos, por los oídos, por el pensamiento, y el espíritu únicamente con la palabra, el ayuno y la oración, ¿verdad? Hebreos 4, del 13 al 16 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Verdad? Entonces, el primer paso para iniciar con los cambios en la vida cristiana, de nuestra vida, necesitamos reconocer que Dios conoce todo, ¿verdad? A Él no le podemos ocultar nada. Aun cuando seamos sumisos, seamos callados, que no hablemos, nuestros pensamientos van mucho allá, nuestros sentimientos también, nuestro actuar también deja mucho que desear, pero siempre mostramos nuestra mejor imagen a los demás, ¿verdad? No demostramos el verdadero yo, ¿verdad? Entonces dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, ¿verdad? Antes bien todas las cosas están desnudas. Dios conoce nuestro acostarnos, nuestro levantarnos, nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón, Él lo conoce. Entonces, para poder cambiar debemos reconocer que nosotros no podemos ocultar nada a Dios. Él conoce nuestra naturaleza, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Así que reconociendo que todo lo que nosotros hacemos está delante de Dios y nos conoce perfectamente, pues Él nos hizo, ¿verdad? Podemos engañar al hermano, al vecino, al compañero de trabajo, pero a Dios no lo podemos engañar. Y para empezar a hacer cambios necesitamos entender y reconocer que Dios conoce todo de nosotros y no le podemos ocultar nada, ¿verdad? Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le escondes algo a Dios? Se está viviendo aquí en la iglesia. ¿Qué pasó con tal hermano? ¿Qué pasó con tal hermana? Bueno, son así, bueno. Eran rectos en su propia opinión, ¿verdad? Pero Dios pesará el corazón. Nosotros no somos nadie, no dice el hermano, los santos, no. Dice Jehová pesa los corazones. Entonces Él conoce perfectamente y no somos nadie, ni somos mejor ni menos que otros. Así que, entonces el primer cambio es reconocer que Dios nos conoce a la perfección y no podemos ocultarle nada. ¿Amén? Punto número 2 dice, necesitamos estar conscientes que todo cambio genera resistencias. Y así va a ser, hermanos. Todo cambio cuesta trabajo. Yo era mal hablado. Y créanme que me costó. ¿Por qué? Porque decía, el sinaloense es mal hablado y el sinaloense... Pero no es así. Cuando hay temor de Dios, dice, yo no quiero ofender a Dios. Ya no me interesa quedar bien, ni que digan, ni que me etiqueten. No. A mí no me importa ya. Lo que me importa es no ofender a Dios. No quiero pecar. Me siento mal. Y si lo hago deliberadamente, pues tengo en poco a Dios. Amén. Entonces, es natural la resistencia. Si no, no podemos analizar no podemos avanzar en nuestro caminar. Los cambios generan resistencia y la resistencia es natural. El simple hecho de hacer ejercicio, cuando no estamos acostumbrados, el cuerpo se empieza a sentir adolorido. Empieza a decirte, no, que a los tercer días no te puedes ni mover. El cuerpo te dice no, pero al pasar esa resistencia, vas dejando ese dolor, lo estás sintiendo como una actividad que lejos de sentirte ya dolor, te genera motivación,
te genera sentirte bien contigo mismo, tu cuerpo empieza a reaccionar de forma diferente. Entonces quiere decir que esa resistencia que se generó al principio, bueno, ya se sobrepasó con la constancia. Y muchas veces los cambios a realizar nosotros van a generar resistencia. Muchas veces el no ser cariñoso con nuestra pareja y el empezar a hacerlo, me siento cursi, no me sale, pero al final de cuentas fuimos llamados a ser compatibles unos con otros, a ser una sola carne. Y una carne no quiere decir que estamos uniendo dos carnes diferentes, es decir, mucha gente sufre un accidente y se les pone un injerto y muchas veces rechazan ese injerto. Pero es carne, sí, pero no es la misma. Y habrá carne que es compatible. Nosotros necesitamos ser compatibles como pareja, ser compatibles con nuestros hijos, ser compatibles en muchas formas, ¿verdad? A pesar de la resistencia que podamos obtener. Muchas veces es el enemigo que nos impide. La resistencia es generada por el enemigo, impide que nos desarrollemos. El enemigo, dice el versículo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad. El enemigo siempre va a poner trabas. El enemigo le va a decir, no puedes, es muy cansado, que lo haga otro. Bueno, yo soy el único que lo hace. Sí, hermanos. El enemigo siempre pondrá en nosotros algo que nos hará sentir coraje, enojo, molestia, que nuestro trabajo no es valorado. Pero recuerden una cosa, ustedes no están haciendo el cambio para agradar a los hermanos. Ustedes están haciendo el cambio para agradar a Dios, ¿verdad? Y Él es el principal al cual debemos agradar, y de allí en fuera los hermanos, sí, tal vez, ¿por qué no? Pero nuestro amor y nuestra dedicación se la debemos a Dios. Si usted pone su trabajo para ser valorado por personas, si lo tienen en poco, usted se va a sentir desanimado, defraudado. Pero si se lo pone para ser valorado por Dios, Dios le va a dar ánimo, aun cuando haya resistencia, aun cuando el enemigo busque desanimarlo, ¿verdad? Entonces muchas veces el enemigo impide que nos desarrollemos, pero otras veces la resistencia viene de nosotros mismos. Nosotros somos nuestro propio enemigo. Nosotros somos nuestras propias trabas. Nosotros somos los que no permitimos avanzar, los que no permitimos crecer, los que no permitimos echar raíces, los que no permitimos dar frutos. Porque nosotros somos nuestros peores enemigos muchas veces, ¿sí? Nuestros pecados son una carga que no nos permite avanzar y así poder iniciar con nuestros cambios de vida. Un pecado en nosotros, créanme que va a ser una obstrucción y un ancla tan grande que nos va a tener frenados. Hasta que no declaremos ese pecado, hasta que no nos liberemos, es como vamos a poder avanzar, la verdad. Y es necesario que si uno de nosotros está en pecado, declaremos al Señor, pidamos perdón, lo declaremos a un hermano o al pastor, al que tenga más confianza, y decirle, ocupo declarar este pecado, ocupo que Dios me perdone, ¿verdad? Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ¿verdad? Entonces, hacer morir lo terrenal. Entonces, todos estos puntos como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, son parte de aquello que nos interrumpe crecer y hacer los cambios necesarios.
¿verdad? Dice el Salmo 51, del 9 al 13, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Perdón. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Dice otra versión, nueva traducción viviente, dice: aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad, dice. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva la rectitud de mi espíritu. No me arrojes de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y dame el anhelo de obedecerte. Entonces enseñaré tus caminos a otros pecadores y estos volverán a ti, ¿verdad? Muchas veces el pecado es tan grande en nosotros, hermanos, y lo tenemos en tan poco, que ese pecado que pensamos que es chiquito está creando tanto mal y tanto daño en nuestras vidas que no permite que nosotros generemos un cambio. Dice, el punto 3 dice que los cambios son necesarios. Pero note bien, dice, los cambios no son de la noche a la mañana. Son por etapas, tiempo, habla de tiempo, ajustes y correcciones. Nosotros creo que la mayoría no venimos de una cuna cristiana, ¿verdad? Y estos cambios nos ha costado, la verdad. Ya tenemos cierto tiempo, muchos, yo llevo como 8 o 9 años, y créanme, a veces hago un balance y digo, creo que a mis 9 años debería ir un poco más adelantado. Pero ¿quién soy yo, verdad? Para decir, tal vez sí, debería ir más adelantado, o debería haber dado más fruto. Pero hablábamos que muchas veces somos nosotros los enemigos y a veces es Satanás. ¿Sí, verdad? Entonces, todo cambio tiene que llevar un tiempo. Así como la semilla es sembrada, no a la semana ya es un árbol. Esperamos que sea un broto, esperamos que vaya creciendo. Vamos con el tiempo observando si va creciendo o se estancó su crecimiento, si va sufriendo daños, ¿verdad? Y hay que realizar ajustes. Si el agua no le está llegando, pues hay que regarlo un poco más. Si no está siendo abonada, hay que abonar. Si el sol la está haciendo daño, el sol, pues hay que ponerle una sombra, un cartón, algo que cubra la planta, que le quite las horas de sol fuerte, ¿verdad? Y así son los cambios en la vida del cristiano. Necesitamos hacer ajustes en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los indicados? Usted va a saber, ¿por qué? Porque Dios le va a dar el conocimiento y la sabiduría. Debe ser una actitud de obediencia a su palabra y no reglas impuestas por el hombre. Muchos ahorita, está el psicólogo, está el programa de televisión. Si usted está acostumbrado a ver la televisión, pasan programas y pasan asesores que dicen, hazle así, hazle de esta otra forma, pero nadie toma en cuenta lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Son reglas impuestas por hombres y mujeres, ¿verdad? Por una sociedad. Nadie va a poder cambiar porque otro lo persuada. Muchas veces nosotros fuimos invitados o
o fuimos instruidos por Dios a llevar la palabra, las nuevas de salvación, decirles qué dice la palabra de Dios, qué demanda del cristiano, pero no nos dice que nosotros tenemos que a fuerza cambiarlos. Y muchas veces estamos en ese error. Pensamos que necesitamos convertirlos. No, necesitamos orar, necesitamos instruirlos, necesitamos llevarle palabra. Pero los cambios no los vamos a hacer nosotros, los va a hacer Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, las nuevas del reino de Dios, sembrar la semilla de la palabra de Dios, pero el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? No somos nosotros y estamos en un error. ¿A cuántos tiene que predicarles el Evangelio? A todo el que se le cruce en su camino, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos van a venir a la iglesia? Solo Dios sabe a cuántos va a tocar su corazón, ¿verdad? ¿Cuántos de los hermanos que estamos aquí vamos a crecer de aquí a fin de año? Bueno, eso dependerá también de Dios, pero también dependerá de nosotros que tanto anhelemos el crecimiento y tengamos cuidado de la palabra, porque este es alimento para nosotros. Amén. Entonces, así es, el crecimiento lo da Dios. Dice en 1 Corintios 3, del 6 al 7, hace referencia a Pablo y al conflicto que había entre los hermanos, entre Pablo y Apolos, ¿verdad? Pero dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Entonces muchas veces vemos al hermano que está estancado, pero muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no ha crecido el hermano? Bueno, si usted quiere saber, pregúntele. Sí, hermano, ¿por qué no has crecido? ¿Estás leyendo la Biblia? La verdad tengo como un mes que no he tenido chance, hermano, porque por el trabajo, o fíjate que porque me he sentido mal. Bueno, pues dice, no, pues un mes, súmale otro mes más o dos. Nunca te va a decir la verdad. Anda frión ya, pues. Entonces, es lo que pasa muchas veces. No está creciendo porque está dejando de recibir el alimento que ocupa, ¿verdad? Así es. Entonces, no depende de uno o de otro, sino de Dios el que da el crecimiento. El punto número 4 dice, para dar inicio a nuestros cambios debemos venir con honestidad y con fe. Y muchos de nosotros no somos honestos y no tenemos fe tampoco. Batallamos, hermanos, seamos sinceros. No somos honestos y necesitamos decir, estoy mal, reconozco que ocupo. Cuando uno va con el médico, ¿cómo te sientes? Le dices, pues debes decirle, me siento mal, y debes decirle, siento esto otro, padezco esto, hasta lo que crea usted. Entonces, igual, necesitamos ser honestos, hermanos. Hay algo que interrumpe mi relación con Dios, no me está permitiendo. ¿Y qué es, hermano? Pues fíjese que a lo mejor va a declarar un pecado, o va a declarar algo que usted tiene una lucha, o a lo mejor está siendo víctima del enemigo, o a lo mejor abrió una puerta que no debía, ¿verdad? Entonces necesitamos ser honestos. Entonces debemos de venir con honestidad y con fe. Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Y dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere a tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Así es, hermanos, así que debemos ser humildes. Si no venimos con humildad con Dios, ¿quién nos va a ayudar? Por nosotros, por nuestros propios medios no vamos a poder. Y necesitamos, la verdad, ser humildes para aceptar, pero somos orgullosos, somos soberbios. Muchas veces sentimos que el pastor a lo mejor hizo un comentario o tal la forma como lo dijo y no nos pareció. Ay, se me hace que el pastor debió haber tenido más tacto, debió haberlo dicho más confidencialmente. Pero es que también en nuestra carne, ¿cómo está? Está muy susceptible a cualquier palabra, pero muchas veces no sabemos si es el hermano o es el pastor el instrumento por el cual Dios está confrontándonos o nos va a humillar, ¿verdad? Pero muchas veces no aceptamos, lo tomamos como una agresión. Y muchos somos dados a eso, hermanos, la verdad. No estamos exentos. Muchas veces venimos muy espirituales, pero otras veces como cerillito. Nos falta poquito. Y es natural. Los estados de ánimo en el hombre cambian según la situación en la que se encuentre. ¿Verdad? Tengamos un problema de salud, vamos a andar mal. Un problema económico, vamos a andar mal. Tengamos un problema familiar, vamos a andar mal. Laboral ni se diga. Entonces, andamos muy sensibles, la verdad. Pero necesitamos humillarnos. Si nos negamos a humillarnos y recibir su gracia, entonces no hay ninguna relación, porque Dios da gracia a los humildes, pero resistencia a los soberbios, ¿verdad? Pero cuando no nos humillamos, entonces no hay ninguna relación con Dios. Somos nosotros, somos nuestros propios dioses, estamos decidiendo cuál va a ser nuestro actuar. Y día a día necesitamos nosotros humillarnos para poder realizar los cambios necesarios. Tanto jóvenes como adultos, como ancianos, ocupamos hacer cambios día a día. Y así está, esta generación va de mal en peor. Y hablar de una generación engloba desde el más chico al más grande, porque todos estamos contaminados. Así que como vengamos ante el Señor y le digamos cómo estamos fallando en esas áreas, así vendrá Él con su gracia, fíjense. Necesitamos decir, Señor, tengo problemas. Señor, estoy perdiendo el ánimo de ir a la iglesia, estoy perdiendo el gozo de leer tu palabra. ¿Qué ocupo, Señor? ¿Qué está pasando? ¿O qué estoy haciendo que me está afectando? Pero muchas veces sabemos que hay algo, sabemos que nuestro actuar no es el debido, ¿verdad? Estamos como Génesis 4 del 6 al 7, el ejemplo de Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dice. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero dice aquí, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres es, si hicieres algo diferente. Si no hicieres este cambio, porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, ¿verdad? Y le dijo a Caín, si bien hicieres, dice, como diciendo, necesitas hacer un cambio, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Le ganó su enojo, el odio, y se desquitó con su hermano. Entonces, si bien hicieres, o sea, no serás enaltecido.
Si bien hicieres en hacer esos cambios, no recibirás bendición. Si bien hicieres en agradarte en la voluntad de Dios, en su palabra perfecta, no serás tu vida llena de gozo y de satisfacción. Hermano, aun cuando tengamos las bolsas vacías, vamos a andar con un gozo, ¿verdad? Y sentir con una paz, hermanos. Dice un dicho por ahí, no está en la Biblia, pero la paz de Dios, la paz del alma la regala solo Dios. Y podemos ver gente muy rica, gente muy enferma, gente, no sé, con miles de necesidades, pero aquel que cuenta con la paz de Dios dice, venga lo que venga, ¿verdad? Y qué agradable decir, no, pues es que el hermano está bendecido y que, no, el hermano tiene una relación con Dios y para llegar a ese punto debió haber tenido sus luchas. Primero que nada, hacer cambios y hubo resistencia, tanto por el enemigo como tanto por la carne, ¿verdad? Pero es necesario. Y así como Caín, es necesario, ¿verdad? Hacer los cambios. Dice, así que como vengamos ante el Señor y le digamos cómo estamos fallando en esas áreas, así vendrá con Él su gracia. Dios tiene gracia para ayudarnos. Dios es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio. ¿Usted cree que si como hijo de Dios le va a decir, Señor, me estoy derrumbando, voy para abajo, me estoy hundiendo? A Pedro le dijo, si eres tú, permite que vaya hacia ti. Le dijo, ven. 3 pasos y se hundió. Señor, Señor, le dijo. ¿Quién lo sacó? Jesucristo. Hombre, ¿por qué dudaste? Le dijo. ¿Acaso no estaba el pronto auxilio ahí? Amén. Dice, ¿queremos experimentar la gracia de Dios? ¿Verdad que sí? Necesitamos venir a Él con verdad y con humildad. Necesitamos desnudarnos y decirle, Señor, yo soy así, vengo arrastrando tal problema, o todavía siento esto, me molesta esto, dime, instrúyeme. Y el Señor te va a decir, en mi palabra está, yo te voy a hablar, ora, si es necesario ayuna, pero necesitamos venir ante Él en humildad y con la verdad de cómo somos, no con la imagen, no justificándonos, no diciendo, es que fíjate, pero es que él, es que ella, es que pasó esto. No, Señor, pasó esto y no entiendo, y si soy culpable, ayúdame, necesito tu consejo, necesito tu ayuda, me estoy hundiendo. Y yo quiero gozarme, quiero disfrutar. Sé que luchas vendrán, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a tener aflicciones, pero Él está con nosotros. Entonces necesitamos venir a Él con verdad y con humildad. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo necesitamos venir ante Dios? Con humildad, ¿verdad? Santiago 4:6 era. Entonces, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios no nos está exigiendo que cambiemos nosotros solos, hermanos. Él no nos exige que cambiemos nosotros solos. En lugar de eso, Él nos pide que vengamos a Él con honestidad y con fe y traigamos nuestras preocupaciones a Él, ¿verdad? Necesitamos venir con humildad y con fe, pero necesitamos venir antes de, necesitamos hacer los cambios antes de que nos afecten, porque muchas veces hacemos los cambios cuando ya traemos una afectación, ¿verdad? Y Dios perdona el pecado y las consecuencias quedan, ¿verdad? Y el claro ejemplo está en 2 de Crónicas 12:7,
con David, ¿verdad? Y cuando Jehová vio que se había humillado, que vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. Es segunda 12, 7, ¿verdad? A ver, permítame. Es la de... Entonces será la de... A ver, el 8, Carlitos. No, entonces está equivocada la cita. La copié mal, pero es la de Crónica. Es segunda de Samuel, perdón. Sí la copié. Es segunda de Samuel 12. 12:7. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. El 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, dice. El 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y el 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Verdad? Entonces, fíjense, David debió haber hecho cambios. Ya era rey, ya tenía una posición de solvencia, ya Dios le había entregado la casa de Israel y la casa de Judá, mujeres, era un varón de guerra reconocido, tenía riquezas. Pero ¿qué pasó? Pecó y escondió su pecado. ¿Y qué hubo? Consecuencias. Ciertamente Dios lo perdonó. Pero nosotros como cristianos somos llamados a hacer los cambios antes de. ¿Para qué vamos a sufrir consecuencias? Los cambios necesitamos hacerlos antes de que nos afecten, como esposo, como esposa, como padre, como hija, como cristiano, como miembro de la iglesia. Nuestros cambios son llamados a hacerlos antes, con humildad. Pero ¿qué pasa? Venimos y resistimos la palabra, resistimos el consejo, resistimos lo que dice el pastor, resistimos lo que dice el hermano, no traemos el ánimo de escuchar la palabra de Dios. Venimos a confrontar, a balbucear. Necesitamos hacer cambios, ¿qué? Necesitamos venir humildad y decir, ¿sabe qué, pastor? Me siento así. A veces hasta me siento con coraje. ¿Por qué? Yo pienso así. No, pues necesita acercarse a Dios, humillarse, pídale perdón. Y Dios dará a cada quien lo que corresponde, ¿verdad? Y así es. Así fue con David. El profeta lo confrontó y le dijo, Dios conoce tu pecado, hiciste lo malo, pero por cuanto tuviste por poco la palabra de Dios, y permitiste que blasfemaran de ella tus enemigos, vas a tener consecuencias. Entonces nosotros necesitamos hacer los cambios para que la palabra de Dios no sea blasfemada también, ¿verdad? Porque nosotros aquí damos una imagen y afuera somos otra. ¿Y qué van a decir tus enemigos al que le caemos mal? Fíjate, y eso que es cristiano, y fíjate que esto, no, son hipócritas, no, entonces la palabra, el nombre de Dios es blasfemado a causa de nosotros. Entonces nosotros tendremos consecuencias. Y muchas veces es preferible perder, pero que Dios actúe.
que no tener en poco la palabra de Dios. Señor, ayúdame, Señor, llevo todas las de perder, pero estoy en tus manos, ¿verdad? El día no termina sin tu sello y tampoco empieza sin tu sello, Señor. Al final de cuentas es el sello de Dios el que da inicio a un nuevo día y el que da término, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, fíjese, ¿verdad? Las consecuencias, dice, traen dolor, traen tristeza, traen sufrimiento. Necesitamos hacer los cambios necesarios para no experimentarlos. En los cambios habrá consecuencias. Cambios buenos, habrá consecuencias favorables. Pero cambios malos o cambios no hechos a su tiempo, traerá consecuencias no favorables. ¿Verdad? Y termino ya con esto. En una ocasión llegó una plaga a la naranja en Comondú. Mi suegro tenía una huerta de naranjas. Y yo creo que mi suegro, no sé, de todas las huertas, era la huerta que tenía la naranja más fea de todos, así como manchada. Entonces, él preguntó qué estaba pasando y le dijeron que le estaba cayendo una plaga a los árboles. El detalle aquí es que él metió el producto que requerían los árboles, pero lo metió cuando ya era fuera de tiempo. El producto no mejoró y gastó dinero. De nada sirvió. Entonces, los cambios o las soluciones a destiempo no nos van a ayudar de mucho. Necesitamos, la verdad, valorar. Entonces, cuando la mente no es renovada, usted está desconectado. Esa es la razón por qué los creyentes padecen depresión o opresión y opresión. Cuando la Biblia habla de cambios, la palabra que mejor describe es arrepentirse, ¿verdad? Cuando hablamos de cambios en la Biblia, la palabra clave es arrepentirse, que es un cambio genuino, espiritual, que va a afectar no solo a la mente, sino además el propósito determinado de cada persona. Amén. Entonces los cambios necesarios debemos reconocer que nada podemos ocultarle a Dios. Necesitamos estar conscientes que todo cambio genera resistencia. No son fáciles, la verdad, los cambios, pero créanme que un cambio y una mente renovada nos va a llevar mucho más allá, ¿verdad? El otro punto, los cambios son necesarios. En estos tiempos hemos visto negocios que se han ido, negocios que han llegado, negocios que se vuelven a ir y negocios que se han mantenido. ¿Por qué? Porque se han adaptado a los cambios. ¿Que los han recibido con gran ánimo? No. Los cambios traen a veces consecuencias, pérdidas, pero aquel que se adapta y cambia es el que se mantiene. Y el cristiano tiene que cambiar, renovar su mente, ¿verdad? El cuarto dice, para dar inicio a nuestros cambios debemos venir con honestidad y con fe. Así, hermanos, así que la Biblia habla de cambios, la palabra que mejor describe es arrepentimiento, arrepentirse. Pues sería todo. Espero que haya sido de bendición para ustedes. La verdad que muchas veces debemos de llevar a cambio nuestros cambios día a día. Créanme, a veces son tan fáciles los cambios y a veces tan difíciles. Y les voy a decir por qué. Porque si usted no tiene el hábito de la lectura, 15 minutos que le dedicara todos los días, y poco a poco, en la primera semana 15 minutos, al mes lo sube a 20, y así, hasta que llegue 1 hora, 2 horas, igual la oración. Los cambios empiezan poco a poco, pero muchas veces queremos hacer un cambio de golpe, leer 5, 7, 10 capítulos de golpe, y empezamos muy bravos, pero al final de cuentas terminamos con carrera de caballo y tropelada de burro, como dicen, ¿verdad? Así es, y terminamos cansados y después desanimados.
porque se nos hace tedioso, se nos hace enfadoso. La carne va a ofrecer resistencia a las cosas espirituales, pero necesitamos poco a poco. De igual forma el ejercicio. Hay gente que se propone hacer ejercicio y el primer día del año se arranca a las 4 de la mañana y hasta las 10 regresa. No, ya para los 15 días ya no quiere nada. Y así, o sea, los cambios son paulatinos y graduales. Así es la vida del cristiano. No, pues hablo por experiencia propia, ¿verdad? Y así es, porque somos de la misma naturaleza, ¿verdad? Bien, creo que hasta ahorita todos nacimos en el planeta Tierra, ¿verdad? Somos parte de la humanidad, o habrá alguna extraterrestre aquí, ¿verdad que no? No, pues todos tenemos el mismo sentir, todos tenemos los mismos problemas. La verdad que necesitamos hacer cambios. Ahora con esta nueva etapa que comienzo, me dicen, ¿qué vas a hacer? Lo primero, hacerme disciplinado. Soy muy indisciplinado, mi trabajo me hizo muy indisciplinado en ciertos aspectos. Un trabajo que una semana estoy de mañana, tengo que levantarme, tenía que madrugar, y al otro trabajo entrar a las 11 de la noche y salir a las 7. Y el otro trabajo de tarde. O sea, el cuerpo me dice, bueno, pues si es desayuno, comida o cena, esto, o sea, vamos o venimos, es siesta o hay que dormirnos, o sea, es un descontrol total. Pero necesitamos disciplinarnos, necesitamos hacer los cambios necesarios, ¿verdad? ¿Por qué? Hermanos, porque yo estoy obligado a dar frutos para mí, pero estoy obligado que mis frutos puedan gustarlos ustedes también, que mi sombra puedan disfrutarla ustedes. Como hermano en Cristo, estoy obligado también a ver por ustedes, ¿verdad? Y ustedes por los demás, porque somos un solo cuerpo. Amén. Bueno, pues vamos a orar para dar término a este servicio. Padre eterno, le damos gracias por este momento, Señor. Pedimos perdón, primero que nada. Señor, que lo que yo haya dicho no sea de mi propia cosecha, Señor, sino que haya sido sustentado tal y cual dice su palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor, con sus luchas, con los cambios que necesitamos hacer día a día, Señor, porque es necesario renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y qué mejor, Padre guía, que su palabra. El mundo ofrecerá soluciones, el mundo ofrecerá la guía, un manual para vivir, pero Padre es vanagloria, solamente usted es verdad, y ocupamos acercarnos con humildad, Señor, reconociendo primero que nada nuestra naturaleza pecaminosa, y que ocupamos, Señor, buscar la santidad, ser mejores, Señor, porque tendremos luchas, pero sabemos, Padre, que usted está con nosotros. Los cambios no los hacemos nosotros solos, sino que usted está con nosotros para tomarnos de la mano y ayudarnos, pues usted es quien nos sostiene. Tenga piedad y misericordia, Padre, de cada uno de nosotros. Le pedimos por los que no están, los que están ausentes, y por aquellos, Señor, que han dejado de venir por una u otra cosa, Señor, pues le pedimos de su misericordia, que les ayude, que les dé entendimiento y fortaleza para hacer los cambios necesarios, aún, Padre, para reconocer si están equivocados. Ayúdenos a nosotros, Padre, de alguna forma para seguir adelante. Y, Señor, estamos llamados a dar frutos, Señor. Estamos llamados, Señor, a glorificar su nombre en todo tiempo y lugar. Denos de su Santo Espíritu y denos su bendición, Señor, en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues es todo. Espero que sea de bendición lo que vimos aquí. Pues los animo y los invito que si tienen que hacer los cambios, busquen la forma, busquen el método siempre con la palabra de Dios y con la ayuda de Dios. Es el único, ¿verdad? Y si buscan un consejo, pues búsquenlo también. Y se van a dar cuenta, si es con la palabra de Dios, el consejo es el correcto. Si es con la palabra que el mundo dice, pues la verdad será llamará de petate, como dicen muchos. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué horas son? Pues ya.